frente a una de las sequías más importantes de los últimos años, de los últimos 60, 70 años seguro. Y bueno, que se centró fundamentalmente en la zona núcleo. La zona núcleo, Maiceros, Ojera, que sería toda la zona del sur de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, parte de Santa Fe, ha sido el área más afectada en cuanto a cuán prolongada fue y a cuánto afectó el momento de siembra de los cultivos, ¿no? Que lo llevó al límite y cada día que pasaba reduce el potencial de rendimiento. Claro. En nuestra región ha sido muy importante la sequía primaveral, invierno primaveral. Después, la verdad que viene despacito, se viene acomodando la cosa, no se acomoda como pasa siempre en verano, no se acomoda para todo de la misma manera, porque las lluvias de verano no son generales. Claro. La característica que tiene el verano es que se concentra en algunos lugares y en otros lugares llueve menos. Entonces ya empieza a haber efectos más de sitio en cuanto a cuánto se ha prolongado o no el proceso de sequía que estuvo muy fuerte en otoño, en invierno y primavera y principio de verano de este año, digamos, Claro. de este ciclo. Exactamente. Igualmente venía ya con rezago, ¿no? De años anteriores. 2021 ya había llovido poco, 2020 también, ¿no? Sí, Viene venimos de 3 años de sequía, como bien decís vos, son, digamos, en términos de cuánto llueve en relación a lo que habitualmente llueve. Son 3 años secos, con una característica particular que tuvieron los 2 años anteriores, que llovió en los momentos críticos. Entonces, ejemplo, tuve una sequía en el trigo y la cebada del año pasado, pero cuando se definía el rendimiento, llovió y tuvimos un cosechón en la zona esta de trigo y cebada el año anterior, la cosecha del 2021. Ahora pasó diferente. Ahora la no sequía fue claro. importante. Venían los suelos secos, eso tiene un impacto también importante porque todo se lo consumieron los cultivos anteriores. Y bueno, cuando vino la sequía, el momento de la floración del trigo y la cebada, por ejemplo, se dieron condiciones de helada que pasan muy frecuentemente cuando hay sequía, porque la humedad del suelo regula en cierta forma cómo se comporta la liberación o la absorción de radiación, que es lo que hace que se den o no las inversiones térmicas, que son las heladas. Bueno, cuando hay sequía, muchas veces puede haber helada, y helada tardía, como hubo este año, que afectó fuertemente en nuestra zona al trigo. Sí, nosotros, pero, o sea, lo vemos siempre a veces en invierno, y eso, cuando está muy húmedo, cuando llueve y eso, no te levantás y está todo helado. Claro. El agua no deja que Claro. se congele todo. Porque cuando se congela el agua libera calor. Claro. Es decir, el proceso de congelamiento es un proceso en el cual hay una liberación de calor. Ese calor, ¿a dónde se libera? Hacia lo que está alrededor de lo que se hiela. Claro. Entonces, ¿Y qué estimaciones, o sea, qué pérdidas hay estimadas en dólares más o menos que puede afectar toda esta sequía, y en exportaciones cuánto menos se va a exportar, y obviamente al no exportarse no ingresan los dólares? bueno, en la fina se hablaba de unos 3.500 a 5.000 millones, eso está más o menos, y bueno, el planteo en la gruesa está ahí alrededor, se está hablando de unos 15.000 millones. Es un número grandísimo. Seguramente el gobierno se roba todo. Sí, es complejo en cuanto a lo que son las divisas, obviamente, digamos, porque el sector primario aporta divisas directamente a la balanza comercial, entonces Claro. Eso seguramente va a ser una complejidad, pero también la complejidad está en toda la actividad económica del interior. Es decir, todos los, por ejemplo, de una charla que tenía una empresa que se dedica, hay empresas que intermedian los canjes hoy, una modalidad donde empresas que
trabajan intermediando el canje para que una fábrica de autos venda a través del canje a los productores, fábrica de autos, fábrica de maquinaria. Hay toda una dinámica ahí nueva de la economía con ese funcionamiento. Bueno, me decían que el año pasado fue récord la cantidad de operaciones que hubo, compra de maquinaria, compra de utilitario, otras cosas que están dentro de esos paquetes que intermedian esas empresas. Y este año no movió. Claro. ¿Por qué? Porque el Porque productor... el productor no tiene con qué canjear. Claro. Y además hay una cosa que sí debemos reconocer que es interesante que como fenómeno, que el productor primario el año pasado estaba líquido. Eso implica que gran parte de su inversión la hizo con plata propia. Entonces, hay bajo nivel de endeudamiento. Es decir, la sequía pegó, pero pegó en un momento en el Estaban cual... bien parados. Claro, porque la próxima siembra, de última se acude, como tradicionalmente lo ha hecho el sector, a algún tipo de financiamiento para abordar una parte. Y eso es notorio como para medirlo, que en otras épocas no ha pasado. En cambio, digamos, el sector lo agarra en un momento de liquidez. No obstante, las inversiones en el sector primario son tan importantes que son pérdidas millonarias las que acontecen. Claro. Ahora, también me quiero parar en nuestra área. Nosotros ahora hemos pedido una emergencia, concretamente, se han visto muy afectados la fina, muy afectada. En alguna medida se vio afectado la gruesa, en gran medida se vio afectada la ganadería. Lo que pasa es que la lectura de la ganadería es una lectura que va a venir después. Claro. Pero para que ustedes tengan una idea de la magnitud del impacto de la sequía primaveral en Necochea, en el partido de Necochea, nosotros semanalmente medimos la productividad de pastos, de distintos pastos, y tenemos una estimación de lo que se produce en el partido para 2 o 3 especies concretas que son las que predominan. Bueno, la primavera, quiero contestarlo al oyente, tiene entre el 70, 60 o 80%, depende cómo el productor diseñe su cadena forrajera, pero tiene 70% de la oferta de forraje que va a todo el año. Ahí se hacen las reservas para pasar más adelante. Se denomina la carga, se aprovecha, es mejor pasto, entonces es más barato del sistema. Entonces es un momento crítico. Bueno, eso se vio reducido en promedio en el partido 77%. La productividad de pasto desde agosto a diciembre fue 77% menos que lo que habitualmente acontece. Claro. Eso es extraordinario. No tenés pasto para que coman, van a ser todos animales flacos, no va a haber recría, no va a haber cría, esto es una... Claro, ahí indirectamente lo que puede pasar, tenemos que ver, porque honestamente lo que estamos viendo es que por lo menos los primeros productores que están empezando a hacer los tactos no se han visto reflejado un impacto, que también son los productores que mejor manejan los campos. Habrá que ver después. Pero la expectativa es que bajen las preñeces. En esa ganadería, además, se destetan animales más flacos, claro. Terneros más flacos, más livianos. ¿Por qué? Porque la vaca no produjo la leche suficiente. Cuando el animal está en la lactancia y la madre no le da, ¿qué hace? Toma del pasto. Pero no había pasto. Claro, no, es lógico. Entonces hay toda una cadena ahí de impacto que realmente en la ganadería ha sido... por ahí uno no habla mucho de la ganadería, pero es de magnitud. Hablando de la ganadería, el otro día leímos una nota que decían que los tamberos o la gente, las agrupaciones del campo le pedían al gobierno que no intervenga con políticas porque lo que hacían, lamentablemente, ante el desconocimiento del gobierno, era perjudicar siempre al sector. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan vos con respecto a veces las políticas que utiliza el gobierno? Si siempre son beneficiosas o muchas veces lamentablemente terminan perjudicando lo lanzan como una gran política y lo único que hacen es terminar perjudicando al sector. Sí, yo no estaría en condiciones de hacer una medida de impacto. Creo que hay multiplicidad de políticas, algunas
pueden tener emergentes positivos, otras negativos, esa es una realidad. Creo que es muy difícil la dinámica que tiene todo lo que tiene que ver con lo que está asociado con la biología, porque en definitiva nosotros tenemos animales que transforman leche o transforman carne, o tenemos cereales que transforman la luz en energía, y que dependen de tantas cosas. Sin duda no es factible, no tiene facilidad de lectura en un mediano plazo. Uno puede coyunturalmente tomar una decisión que es buena y que con el correr del tiempo termina siendo mala. Pero creo que los emergentes no solo de las políticas, de las acciones del hombre en relación a estas cuestiones y a cuestiones socioeconómicas, siempre tienen esas características de el que no hay un control. Yo creo que las coyunturas son complejas. Se me ocurre pensar que cuando se toman algunas decisiones, capaz que no había una guerra, y cambia el contexto absolutamente, contexto de precios, contexto de mercado, lo mismo. Pero no es lo habitual que haya una guerra justo ese día. No, bueno, pero digo, para tenerlo que pega el mundo, lo que el pasa, mundo, ¿no? Porque obviamente el mercado de cereales se maneja a nivel mundial. En el tema lácteo, lo que uno va viendo es que cada vez se exigió mucho más la concentración. Es decir, cada vez fueron quedando menos cantidad de tambos, más grandes. Eso es claro. ¿Y acá en el distrito hay tambo, Juan, o no? Porque... Y nosotros se nos venimos quedando casi sin, pero tenemos muy poquito. Es decir, muy poco, tenés 4, 5 tambos. No tenés más. ¿Y históricamente no era así o sí? No, nosotros en general el distrito no es un distrito tambero. El tambo ha habido un poco más en el partido de Lobería, allá que también un emergente de lo que era Cuenca Marisierra, está hay tambos más cerca de la costa, ha habido, pero los tambos de Lobería que estaban más cerca de Napalefú, ahí, que es Tandil, que queda cerca. Tema tambo tiene una complejidad importante. Por ejemplo, los cambios de las relaciones de precio en tambo han sido extraordinarios. Eso implica un aumento de costos. Es decir, el maíz y la soja son la fuente fundamental de alimentación de esos animales, sea a través de el ensilado, que es una forma y el pasto, ¿no? El sistema es pastoril y está suplementado además por ensilado de maíz, que para ubicarlo al oyente al ensilado, cuando viaja y ve como unas montañas de pasto seco que están tapadas por gomas, y viaja por el lado de Tandil lo va a ver más seguido. Esa es una forma de conservar forraje que permite conservarlo a través del tiempo más allá de un año, que es costosa, pero es muy eficiente. Y el ensilado es maíz. Si suben los costos del maíz, sube eso. Y subió también todo lo que tiene que ver con los concentrados. Entonces, ¿a qué le llaman concentrados? Concentrados es el maíz en grano, no ensilado, y la soja ya procesada. Un alimento balanceado. Un alimento balanceado, exacto. Bueno, todo eso es a base del mercado mundial. El mercado mundial por ejemplo, todos los Speller y las harinas se fueron a las nubes. Bueno, y eso impacta directamente en el tambo, porque el tambo, la productividad está ahí. Y la sequía impacta directamente en el tambo, porque la vaca cuando no tiene sombra, cuando no está bien refrigerada, baja la producción hacia así, se va leche. No producir, claro, corta su producción. Y donde se afecta la producción de leche, rápidamente se afecta. Si vos se afecta el pico de producción de una vaca, ponele que se mejoran después las condiciones. No mejora la producción a lo largo del tiempo, no, porque como que le marcó, porque la mama se atrofia. Bueno, el tambo, creo que entre la sequía y las condiciones del mercado se ha visto muy afectado. Yo creo que las producciones que están muy asociadas al mercado interno, cuando hay condiciones como las que tenemos actualmente, se ven afectadas considerablemente. Cuando hay problemas
de que en el mercado no hay liquidez suficiente, y encima la otra pata de los costos siempre están en dólares. Entonces, por eso, es más allá de la política. Cualquiera que produzca, le pasa, cualquiera que produce algo le pasa lo mismo. Claro. Costo en dólares, venta en pesos. Claro, Sí. eso es complejo. No cierra. Claro, es complejo. Oye, creo que por ahí pasa un poco las dificultades. Bien, estamos aquí con Juan Reguerena, director del INTA Necochea. Y Juan, ayer hablábamos con alguien que nos hacía referencia por ahí, cómo ha cambiado, por ahí está cambiando toda la economía, ¿no? Decía que precisamente a partir de la tecnología que se ha incorporado al campo, que se incorpora cada vez más, da cada vez menos empleo el campo. ¿Eso es así o no? Yo creo que en realidad desde los 90 para acá ha habido un cambio radical en la forma de generación de empleo directo o indirecto del campo. En realidad sí, la tecnificación implicó una reducción de la demanda de mano de obra. Por otro lado, implicó la necesidad de calificar a los que estén trabajando. Digamos. Ese Claro. es un gran desafío. Porque casualmente ayer tuve una reunión en la cual se me demandaba unos cursos de formación de operarios de maquinaria, a la cual resulta indispensable ponerle todo lo que tiene que ver con el uso de las TIC, la tecnología de innovación de la comunicación, porque un tractor ya viene con eso. La tecnología con lo que viene, Claro, ya lo claro, que no son, claro. uno se imagina a veces, vos decís, no, las cosechadoras que eran antes, que estaban todos por los vidrios, son muertos de calor, lleno de tierra, ahí están las cabinas cerradas con el GPS, que te van tirando automáticamente datos que lo recibe el productor seguramente en el teléfono, che, estamos cosechando tantos kilos por tanto, pum, 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 todo. Hoy se va tirando todo. Eso es un gran cambio que se dio. Es decir, hay una necesidad de calificación diferente en todo sentido, y sí hay un grado de automatización en muchos aspectos que implica reducir la demanda de mano de obra. Simultáneamente, el sector, en su dinamización, genera otro tipo de puestos de trabajo. Por ejemplo, que está todo en discusión eso. Por ahí que están deslocalizados con respecto a donde se producía. ¿Qué quiero decir con esto de deslocalizado? Yo tengo la producción acá en Necochea, pero resulta que la mano de obra nueva que se genera en Córdoba y en Rosario, que está relacionada a todo lo que es el complejo de maquinaria que produce en el cordón ese, está la mayoría de lo que es la metal mecánica dedicada a la maquinaria. Y eso también genera exportación. Y es, alguien que sea economista me va a decir, bueno, pero eso es sector secundario. Es verdad. Sí, pero está sostenido en una gran parte su competitividad, sus innovaciones tecnológicas por la demanda del primario. Entonces ahí hubo un cambio en claro, hay un cambio en la cualidad de las capacidades e incluso en el tipo de ingreso. ¿Qué quiero decir con esto? El productor, el empleado rural, en términos de ingreso, gana menos que un empleado en una fábrica, qué sé yo, en una fábrica de maquinaria agrícola. Entonces, eso también se analiza en la economía. Digamos. Y eso, los que estamos asociados a la economía. Lo que hay que hacer es capacitarse. Capacitarse, Sí. Pero ojo que lo que hay que hacer en estas comunidades es ver de generar nuevas formas de aprovechamiento de lo que se produce. Claro. Nosotros tenemos que aprovechar lo que se produce. Yo puedo decirle, lo hemos visto, una empresa de chacinado que se genera, primero que tiene una demanda constante de mano de obra, por decir algo, está utilizando los alimentos balanceados para alimentar los cerdos, alguien, ¿no? Al que es demandado. Sí, sí. Bueno, esa utilización implica que haya alguien que esté procesando ese alimento, generando valor agregado ahí. Hay que ponerle industria a la materia prima. Exactamente. Y digo, una empresa de chacinado capaz que te demanda 16 empleados fácilmente, y más también porque tiene 3 turnos, porque no para, si se hace competitiva, no para, no trabaja de 8. Lo que pasa es que tiene que haber de parte del Estado una política
para que el privado diga, che, bueno, vamos a invertir, vamos a hacer las cosas para que Claro, ¿y después cómo pueda generar. Lo que pasa es que sí. no hay política de Estado como para generar empleo y Y generar ahí- empresas. ¿Quién viene a invertir acá? Yo siempre digo que, Juan, hay varias cosas. Una es que tiene que haber política activa del Estado, y comparto, que esté dinamizando procesos, ¿no? Simultáneamente, tiene que el sector privado, que tiene los excedentes, el que genera y el que tiene los recursos, alguien los tiene, Sí. tiene que tener vocación de invertirlo. Porque hay una cosa ahí que y me ha pasado. Yo, antes de entrar a INTA, fui asesor privado y asesoré muchos establecimientos. Y asesoraba gente en algún momento que teníamos excedente, que habíamos armado sociedades. Y no se corría el sector primario en las sociedades donde estábamos, no nos corríamos al secundario, por más que tuviéramos oportunidades. Y tal vez una parte, porque eso era lo que sabíamos Sí, hacer, claro. lo digo en primera persona, porque era lo que sabíamos hacer, pero una parte importante de ese recurso lo mandábamos a la renta fundiaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que compitiendo por el recurso escaso, que no era el capital, porque teníamos la plata varios, para decirlo, competíamos por recursos escasos, que en ese momento que era la tierra. Entonces aumentábamos el arrendamiento. Sí, sí, Y ahí sí, nos todos querían seguir sembrando más. Claro, y ahí nos generábamos Una condiciones de sí, desarrollo. claro. Digo, porque en esa superficie uno puede producir mejor y otro puede producir peor. Pero la superficie agrícola es siempre una. la misma, no hay- Claro, no hay más. ¿ah? Tierra no hay Entonces, más. es así. Entonces, y eso también está asociado con las Claro. condiciones macro que se dan, con los estímulos de la economía, no tengo duda. Pero digo, es compleja la dinámica de las inversiones de los distintos sectores, los contextos, y bueno, ahí hay que jugar. A mí me apasiona mucho. Yo soy de los que está convencido que el desarrollo viene por lo endógeno, viene porque empecemos a nuestros propios recursos, asignarlo a otro. Exacto. Claro, sí, sí, Y hay perfecto. ejemplos. Nosotros hemos interactuado acá en Necochea, la cooperativa de Juan N. Fernández, que funciona muy bien en la producción de elaboración de cerdo. Han hecho una fábrica de chacinado. El trabajo que de inicio participaba de grupos nuestros, de todo lo que era empresa Marcenac, por ejemplo, que empezó a trabajar el agregado de valor, y uno ve que son empresas locales que se desarrollan, que para nosotros son trayectorias tecnológicas muy interesantes. No, y después en vez de exportar materia prima, es exportar producto final. Pero Exactamente. Sí, ¿no es cierto? sí. Porque parece a veces mentira, no sé, vamos a la pesca, pescamos acá y después compramos y decimos, no, estamos comprando, no sé, anchoas españolas, y la sacaron acá. Claro. Y van, las envasan allá y después no las venden. Claro. Bueno, no sé si a mí, durante mucho tiempo, antes de trabajar en extensión, yo trabajé en el área de economía y sociología rural del INTA. Y uno de los trabajos que me tocó ayer en un momento tenía que ver con la cadena porcina, por una consultoría que a MinSit le bancó el Banco Mundial. Yo fui parte del equipo que trabajamos 6 cadenas de valor. Y a mí me tocó la cadena porcina. Argentina exporta maíz, es uno de los principales exportadores de maíz, y exporta harina de soja y soja, que son la fuente principal de alimentación del cerdo. Y se lo exporta, por ejemplo, a Chile. Chile es el 5º exportador mundial de cerdos. No tiene alimento, no producen alimento ellos. Compran el alimento y le dan a los cerdos. O sea, Nosotros quinto podríamos darle de comer a los exportador cerdos. mundial. El principal exportador mundial de cerdo es Brasil. Lo tenemos al lado. Es un ejemplo en las cadenas cárnicas, en las 3 cadenas cárnicas. Son 2 modelos diferentes. En uno hay empresas concentradas, Chile. En Brasil hay muchas cooperativas. A mí, en Brasil, produce más maíz que Argentina y produce más soja que Argentina.
por la cantidad de que son. La extensión que tiene. Y no sé si ustedes saben que en vaca es el país que más vacas tiene del mundo, excepto India, que son sagradas. Sí, que no las Pero tocan. de las que producen es el Claro. principal Brasil. Es decir, es una potencia cárnica Brasil. Y yo lo que digo es, bueno, ¿por qué no podemos nosotros, como sociedad, plantearnos trayectorias como esas, de tener, de tener pollo, cerdos y carne vacuna, obviamente, y ovina, en la magnitud de la potencialidad de lo que es el alimento? Yo cada vez que sale por el puerto un grano de maíz o soja, la verdad que, bueno, son las formas de conseguir divisas que tenemos, pero yo preferiría que vaya por el puerto la carne. Claro, consumo interno, Porque la carne en un exportemos frigorífico son los chanchos. 50, 100. Lo digo porque recorrí la Argentina. Uno entra a un frigorífico y la cantidad y la magnitud de personas que trabajan es extraordinaria. Ni hablemos si además tenemos que tener los criaderos. Claro. Por Que eso, también no, generan, y la fábrica de alimento balanceado. Bueno, tenemos la producción primaria, busquemos la producción secundaria. Esa es Ese una- sería sí. el redondeo. Tenemos- Y exportemos secundario, no primario. Exactamente. Y Juan, repetimos, estamos con Juan Herreguerena del INTA Necochea. Esto que estamos hablando, indudablemente se requiere educación, formación, pero se ve por ahí, ustedes incluso lo ven a diario porque ustedes son los que reciben las consultas de productores y eso de formación, como vos decías, de gente especializada en manejar maquinaria y eso. Pero en la formación básica, sí, en las escuelas secundarias, se ve esta demanda también reflejada o no, porque no hay muchas escuelas, por ejemplo, acá que estamos en un lugar rural, digamos, muy vinculado al agro. ¿Hay chicos que estudian el de secundaria cómo manejar una máquina agropecuaria o agrícola? No se da eso. Vos sabés que tengo que sorprenderte. Mirá, nosotros interactuamos fuertemente con el sistema educativo local y a nivel de cada pueblo que nos toca, con los que nos toca, que tenemos oficina, que en esta región, en todos los pueblos los tenemos. El sistema de escuelas técnicas que tenemos nosotros, desde hace un tiempo a esta parte, trabaja un formato educativo que hace a problema-solución. Y los jóvenes están aprendiendo muy bien respecto de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las escuelas técnicas, la robotización y desarrollos que tengan que ver con eso, agregado valor por ahí. Y también las escuelas técnicas agropecuarias, digo, las técnicas, las otras, porque las sumo, Sí. y la agropecuaria, trabajan muy bien lo que saben, los espacios curriculares que tienen relacionados a la producción. Por ahí, y que veo que es un desvelo de las escuelas y creo que ahí juega fuertemente una vinculación con el sector productivo, hay algunos que no, que lo tienen, pero hay algunas adolecen de equipamiento de las condiciones de las que demandaría el medio, ¿no? Entonces, nosotros desde hace un tiempo venimos trabajando esa vinculación, donde generamos cursos en los cuales participan alumnos que son ya con maquinaria del productor. Lo que pasa es que necesitamos del productor ahí, porque la dinámica de las TICs es una dinámica constante y supera la capacidad que tiene cualquier sistema educativo de financiar equipamiento y tenerlo siempre en el último. Claro, le enseñan al pibe a manejar un tractor, pero el tractor que tiene en la escuela tal vez no es el que tiene en el campo. Sí, y pasa. Claro, Pero la escuela lo tiene claro a eso y está trabajando, qué sé yo, digo, la escuela de Ramón Santamarina trabaja vinculada desde hace mucho tiempo con ACREA, que ACREA es el Consorcio Regional de Experimentación Agropecuaria, donde los productores, muchos de ellos tienen el equipamiento y hay vinculación. Hay un intento de poner cerca del medio a los jóvenes.
¿tá? Entonces, Claro. digo, no está todo perdido por ahí. Hay mucho de base que está bien hecho. Porque honestamente, y vuelvo a decir, INTA interactúa con las tecnicaturas, con el Instituto 31 y con las tecnicaturas, todas las tecnicaturas que tenemos en Necochea, estamos interactuando permanentemente, creando lo que se llama, y acá les corto porque yo soy muy conversador, pasantía, un modelo de pasantía que son prácticas profesionalizantes, así se llaman, no son pasantías, prácticas profesionalizantes, donde nosotros interactuamos, hacemos un convenio con distintas instituciones de eso y algunos de sus alumnos vienen y hacen prácticas específicas con nosotros, se capacitan. Fantástico. Bueno, Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a seguir en algún momento hablando de estos temas que nos importan a todos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y a disposición para cuando lo necesiten. Muy bien, bueno, seguimos en el diálogo de hoy, 20 grados 5 la temperatura.